Hoy por hoy a Coruña. Maite González. ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 12:30 de la mañana, comenzamos nueva edición de Hoy por Hoy en Radio Coruña, en la cadena SER. Como cada 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio, por eso esta mañana, como les hemos avanzado, la radio ha salido a la calle. Lo hacemos muchas veces, lo hacemos en muchas ocasiones, pero nunca de forma tan literal como esta mañana. A pie de calle vamos a hacer radio desde ahora mismo y hasta las 2 de la tarde para hablar con algunos protagonistas de la vida cotidiana, algunas de las voces de la radio de toda la vida se pasarán también por estos micrófonos, sin faltar a nuestra cita con el hilo de la actualidad, siempre pendientes de lo que pasa en A Coruña, porque la radio, además de hacerles compañía, sigue siendo uno de los medios de comunicación por excelencia, a pesar de que hayan llegado las redes sociales, de que haya llegado Internet. La radio sigue más viva que nunca, sigue siendo, afortunadamente, uno de los medios elegidos por la audiencia para informarse y también para entretenerse. Por eso esta mañana les pedimos, ya les hemos pedido en el Facebook, que nos cuenten qué es para ustedes la radio. Les esperamos también en el 626-238-118. Ahí nos gusta escucharles. Si nos dejan una nota de audio, además, pues participarán en el sorteo de entradas para los Cantones Cines. Sobre la 1:30 repasaremos con Teba Chacón todas las opiniones que ustedes nos vayan dejando. Hoy tenemos a José Antonio Martínez frente al control de sonido en los estudios de Plaza de Ourense número 3. Aquí a mi lado está Iago Gordillo grabándonos en vídeo. Ustedes van a poder verlo luego, más tarde, en la página web de Radio Coruña Cadena SER. Aquí nos encontramos en estos jardines de Méndez Núñez, en este día precioso. Pensábamos que la Rosaleta tendría flores, de momento no las tiene, no tiene rosas, pero luce preciosa. Aquí nos encontramos frente al reloj floral de estos jardines, muy concurridos, por cierto, a esta hora de la mañana. Supongo que escuchan el ruido, el sonido de la calle y caminando. Fíjense a quién nos hemos encontrado en estos jardines. Decíamos que una de las voces de la radio de toda la vida. Si les digo que por aquí me he encontrado a Manolo Castelo, ¿qué me dicen ustedes? Manolo Castelo, muy buenos días. Buenos días tenga usted, y además dices verdad. Digo verdad, ¿por qué? Porque son buenos, ¿no? Sin una nube en el firmamento, o sea que bárbaro. Y a ti, como siempre. Yo no sé por qué te encuentro siempre igual, no pasan los años, parece que nada más que pasan para mí. Te das cuenta que en Radio Coruña tenemos la pócima de la eterna juventud, porque tú aquí estás estupendo, con un aspecto extraordinario. Oye, vamos a hablar de la radio, porque si decimos una de las voces de la radio, un histórico de Radio Coruña, Manolo Castelo es de esos, es histórico. Cuando hace algunos años, todavía estabas al frente de los deportes, en Radio Coruña, muchas personas decían, la radio de Manolo Castelo. Sí, pues será sobre todo aquellas que ponen una estampita a la Virgen de los Dolores cuando jugaba el Deportivo fuera, para ver si ganaba el Deportivo, ¿no? O sea, por los clavos de Cristo. También es verdad. Irureta decía que era un periodista muy religioso y no se da cuenta que yo decía por los clavos de Cristo, por no decirle a un futbolista, pero ¿a dónde le das, hombre? Serás matalote y tal. Y entonces eso disimulaba bastante. Manolo Castelo quedará en la historia de la radio como ese periodista de los deportes que nos narró tantos y tantos éxitos del Deportivo, pero también lágrimas, Manolo, ¿eh? Sí, sobre todo con el Valencia, la última vez que descendimos, ¿eh? Y esto fue, bueno, tomamos revancha un año más tarde, con el triunfo en Copa, el primer triunfo que tenía el Deportivo en la historia, en el estadio del Bernabéu. Y mira, y me encontré al presidente, al fantasma, al portero que paró el penalti de Yuki, ¿no es? Y tal, y dije, ¡hala, llora ahora, que te pague el Barcelona! Son momentos históricos de la radio, momentos históricos para el deporte. Manolo Castelo, ¿tú cómo estás para caminar ahora mismo, para pasear hasta la Plaza de Lugo? ¿Te atreves? Sí, vamos caminando y vamos hablando, recordando momentos de la radio. Vamos a acercarnos a la Plaza de Lugo. Dame la mano, agárrame del brazo. Agárrame. Como si fuéramos pareja, claro que sí. Hombre, por los años que llevamos, no claro sabes. Que sí, tantos años de compañeros. ¿Cuántos años hace que te has ido de la radio, Manolo? Pues ya justo cuantos, 10. 10 años ya. Sí, me fui en el 2008
y ahora estamos en el 2018. Bueno, ¿y cuántos años dejaste de tu vida en Radio Coruña? Cuando digo dejaste de tu vida, lo digo en el mejor de los sentidos, porque sé que fueron años muy, muy felices. Sí, pero bueno, es que yo estaba colaborando con José María Guimarães, que era el jefe de deportes de Radio Coruña. Y entonces, pues... bueno, vamos a cruzar un semáforo, ¿eh? Ahí sí que hay que ir despacio, que nos pueden pillar. Sí, vamos a esperar que se pongan verde, porque somos además personas muy civilizadas. Claro, y entonces en el año 86 fue cuando me hizo Ángel, que en paz descanse, que se marchaba, que no podía estar en La Voz de Galicia y en la SER, porque eran rebeldes, no sabes, eran contrarios, porque tenían Antena 3. Y entonces me dio el liderato a mí, y mira por dónde me trató fenomenal. La radio ha sido pues una explosión de comodidad para aquel que le gusta, ¿no sabes? Y como a ti, que la radio para ti es un juguete, que todos los días ahí dale que te pego, un día inventas una cosa, otro día otra, porque tienes mucha inventiva, y así se va pasando la historia, ¿no sabes? Vamos a esperar a que se pongan verde, pues no vaya a ser que no podemos caminar muy rápido. Pues sí, efectivamente, la radio es maravillosa, es algo más que un aparato a través del cual les contamos la vida a los oyentes y nos dejamos también la vida para contársela muchas veces, ¿no? Toda la ilusión, todas las ganas, todo nuestro tiempo. Háblame de ti, háblame de aquellos momentos en los que preparabas los programas para el Depor, en los que viajabas con el Deportivo, en los que desde algún lugares lejanos o cercanos, porque tú has viajado a muchos lugares con el Depor. Muchos, sí, a todos. A todos. Sí, en unos años... 20 años viajando con el Deportivo a todos los lugares. Todos recuerdo cosas muy agradables, porque además tuve la santa fortuna, tuvimos todos los coruñeses, y sean o no sean deportivistas, con que el Deportivo, que fue en la época de los panes y los peces. Es decir, que no hubo vino adulterado ni nada, no, fue maravilloso. Ahora, también momentos amargos, que en Mónaco nos metieron 8 goles, ¿eh? Madre mía. Sí tengo recuerdos buenos y malos, pero en este caso los nuevos ganan por goleada, ¿no? Iba a decirte, los buenos momentos ensombrecen a los malos, ¿verdad? Porque aquel Super Depor... Los eclipsan, sí. Es lo que te decía de la Copa. Nos echó el Valencia, no sabes, no pudimos conseguir el título de Liga en aquel famoso penalti de Yuki, que siempre se recordará. Pero después... le tomamos revancha y no, pues ya se me olvidó el penalti de Yuki, ¿no? Claro, a todos, bueno, nunca se olvida, cada año. Hay cosas que no se olvidan, y pero... a Valencia le tenemos un poco de repelús. De repelús. Bueno, y cuéntame, para ti, ¿cuál fue, Manolo Castelo, cuál ha sido el mejor momento de tu vida radiofónica? Pues yo creo que en esos remontes de partido que te juegas casi, pues seguir el prestigio y lo demás, ¿no? Yo recordaré siempre el Milán. El Milán perdimos 4-1 allá, equipo italiano. Entonces aquí se le metió 4-0. O sea, se le marcaron 4 goles y eso fue una verdadera delicia. Hasta metió Valerón, así que fíjate cómo sería el partido, ¿no? Pero también recuerdo... muy agradable, que fuimos el primer club español en Liga de Campeones, en las fases de tal, que ganó en Alemania, el primer equipo español, porque todos los españoles, en Madrid y Barcelona, que jugaban casi todos los años, nunca ganaron en Alemania, y ganamos nosotros en el Estadio Olímpico, donde Diego Tristán hizo un partidazo que se salió, ¿no? Bueno, por eso, fíjate tú qué recuerdos te quedan imborrables, y eso no se me olvidan, salvo que venga el alemán ese, que no sé cómo se pronuncia, el Alzheimer y tal. Pero de momento, eso tengo la mente muy clarita, ¿no? Y todo eso, Manolo Castelo, con la ilusión además de ser un equipo pequeñito, de un rincón de España que no era el más conocido. Pero en aquellos tiempos de Vino y Rosas no era pequeñito, era muy grandecito. Ahora, es verdad que después... pues las hemos pasado canutas. ¿Sabes que yo estuve con el Deportivo un año en tercera división? Bueno, claro que lo sé. Yo sé que tú con el Depor has vivido los momentos de gloria, pero también los momentos los momentos más tristes. Sí, no voy a saberlo. Claro, pero fue en años que el Deportivo pues era pobreciño, ¿no? Era un equipo vulgar en esta esquina de España, pero se engrandeció y hoy lo conocen en todo el mundo, ¿no? Porque estuve en Turquía. Y entonces uno que hablaba medio español me dice,
Ah, ¿tú dónde eres? Yo de La Coruña. Ay, Bebeto, efectivamente. Entonces hablamos allí un poco de fútbol. Fíjate tú si se le conocía por todas las partes del mundo, ¿no? Bueno, de fútbol y de futbolistas, porque tú además de conocer a todos, has tenido amistad y ni un solo futbolista le decía que no a Manolo Castelo. ¿Tú sabes lo difícil que es ahora hacer una entrevista a un futbolista del Depor? Sí, pues hombre, pues ahora tienen que tener un poco más de humildad, porque aquellos ya eran consagrados en la época buena, ¿no? Pero que nadie quiera atender a la prensa, que piensen que están hablando con el pueblo, que están hablando con los que pagan por ir al fútbol, que están hablando con la gente que les apoya en el estadio. Porque la afición del Deportivo es sensacional. Claro, dirás tú, después de tantos títulos ya puede ser, pero antes también iban, porque aquí en Segunda División ahora tienes ahí 20.000 personas en el estadio de Riazor. A ver qué equipo de Segunda División puede tener iba a decir así, esa cantidad de aficionados, ¿no? Por eso digo que a la afición se le debe muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esta afición del Depor es verdaderamente asombrosa porque siempre ha estado, Manolo, en las duras y en las maduras, ¿no? Si no, no es afición. Ya me dices tú, yo hoy te quiero, pero mañana no. Y después volvemos otra vez. No, mira, es siempre. Hay que tener fe. El divorcio aquí no cabe. No cabe. Equipo y afición no puede divorciarse por muchos notarios, aunque cambie la ley o venga el Sánchez ahí y saque un decreto. No, mire. Aquí la vida es así. Si puede ser en línea recta, mucho mejor. Y si puede ser con goles, mejor todavía. Claro que sí. Oye, Manolo, y tú, ahora que estás en casa, que ya, paseas, tienes tiempo libre para leer, que me consta que tú eres un gran lector, el tema de la radio. ¿Sigues pegado a la radio? ¿Sigues pegado a la actualidad del Depor y pendiente? No. No me digas eso. No, os escucho de vez en cuando si hay alguna cosa diferente, pero es que si no, ¿sabes lo que hay? Muchos adelantos. Tienes la tableta, tengo internet, tengo ordenador y busco otras cosas que me dan pues los partidos extranjeros, otras cosas de deporte, bueno, hasta de animales, porque no sabía yo que a los animales les gusta la música. ¿Sabes que estaban ahí las vacas en un prado, llegaron allí unos tíos, pusieron a tocar tal, y las vacas vinieron allí donde estaba él para escucharlo? Sí, a los animales Igual que los leones y todos los animales tal. Recuerdo que fueron de caza, bueno, esto es una anécdota, no, pero bueno, es risueña, que fueron de caza unos con dardos a ver si cazaban a un león, y uno llevaba un violín y una red, ¿no?, para cogerlo y tal. Bueno, y dice, estás loco, te van a matar, ¿qué va? Venga, la música mansa a las fieras. Y allí se fueron y encuentran, después de desbrozar algo, una manada de leones. Y va el tío, el del violín, se pone, no tener miedo, y se pone a tocar, y los leones todos se van poniendo allí sentaditos y escuchando, ¿no sabes? Y viene uno por atrás y ¡zas!, se lo zampa con violín y todo, ¿no sabes? Y en este caso concreto le dice un león al otro, bueno, coño, ya vino pijo del sordo a fastidiarnos el concierto. Bueno, Manolo Castelo no sería Manolo Castelo si no cuenta chistes, porque esa es otra de las aficiones de Manolo Castelo. Oye, ¿cómo vas, Manolo? En las chistes mucho, tengo un libro... No te preguntaba de chistes, te pregunto del paseo, que venimos andando, ya estamos en la Plaza de Lugo. Que debo de andar. Pues aquí vamos pasito a pasito hacia la Plaza de Lugo, porque tenemos que hablar de los deportes. Tenemos por ahí, yo creo que Fran Hermida está por ahí, luego haremos la compra o vamos a intentar hacer la compra en el mercado de la Plaza de Lugo, pero decíamos que nos íbamos a acercar a la tienda de deportes, porque la tienda de Juan, vamos a ver, Juan es un fan del deporte. Sí, donde los haya, un hincha, donde siempre lo ha sido. En su tienda hay equipaciones de todos los equipos de liga, pero hay un lugar muy, muy especial para el Deportivo de La Coruña, ¿eh? Sí, bueno, pero ahora ya se engrandeció porque el Endoiro le había cerrado un poquito la cosa porque quería venderlo el Deportivo, ¿no sabes? Sí. Hacer una tienda y no les dejaban vender las cosas del Deportivo. Pero así fue trampeando. Y es un chaval sensacional. Además te apoya en todo, se acerca,
te hace rebaja a los deportistas, o sea que gana menos ahí, pero en líneas generales todo fenomenal ahí. Pues ya hemos llegado a la... Vamos a verlo ahora, ya verás tú qué contento se va a poner. También veo yo aquí Fíjate, mira, de lejos. ¿a quién tenemos de frente? ¿A quién tenemos de frente? Al señor Hermida, Al casi señor nada, Fran señorita, Hermida. pero no te puedo dar la mano Porque estoy claro, apoyado aquí. está apoyado en mi brazo. Bueno, pues sí, aquí está Fran Hermida. Buenos días, Fran. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a ir paso a paso, ¿eh? Sí, ir a saludarle primero. No olvidemos cómo se trabaja en la radio. Vamos a entrar en los deportes. ¿Y cómo entramos en los deportes? Pues con la careta de deportes. Adrián Salgado, ópticos y audiólogos, patrocina la información deportiva. Que nos cuenta esta mañana, efectivamente, desde aquí, desde la Plaza de Lugo, aquí estamos debajo de la tienda de Juan de Equipos, nos cuentan los deportes. Fran Hermida, buenos días. Muy buenas, y hoy acompañados del maestro Castelo, que yo creo que hay que decir así, el maestro Castelo, porque a la hora de hablar de periodismo aquí en A Coruña, hablar de Castelo no es hablar de cualquier cosa, y siempre nosotros, tanto Adrián como yo, los que somos ahora responsables y los que estamos cogiendo el testigo de Castelo, siempre nos acordamos de la manera de hacer las cosas de este hombre, que cuando era él el encargado de, en este caso, de tener el cargo que ocupo yo hoy en día, era famoso porque recorría toda Coruña. No había un sitio donde no apareciese Manolo Castelo, no había un deportista que no conociese Manolo Castelo. El fin de semana lo pasaba del balonmano para el hockey, del hockey al fútbol, del fútbol al judo, Yo por eso cada vez que lo veo, nada, mis respetos, yo me rodilla en tierra, porque lo que ha hecho este hombre por el periodismo aquí en la ciudad, yo creo que siempre nos quedaremos cortos a la hora de describirlo. Sin duda alguna, yo creo que aquí no hay nadie que esté en desacuerdo contigo, Fran Hermida, porque Manolo Castelo es esa voz histórica, es ese referente del periodismo deportivo coruñés, y como tú dices, una persona muy de radio que sabía estar en todas partes, ha estado en todas partes, en cada rincón, con cada equipo, con los grandes, con los medianos, con los pequeños, con el Depor, por supuesto. Todo el mundo tenía su espacio, ¿no? Y eso es algo que hemos procurado heredar, ¿no? Nosotros, evidentemente, el peso del fútbol es importante y eso es innegable, pero hay que abrir el abanico a todos los demás que están ahí también haciendo sus actividades, y eso yo creo que es algo donde marcó la senda Manolo Castelo. Un Manolo que además, yo creo que aún es hoy el día donde en Carrusel Deportivo Coruña nos manda la gente tweets y whatsapps con expresiones de Manolo Castelo, porque eso es algo también muy de él, ¿no? Fue capaz de crear como su diccionario particular, su jerga, y la gente se quedó con ella, y aún es hoy el día donde nos mandan pues, por los clavos de Cristo. Tanto nadar para afogar Norilla. Exactamente, y tantas frases de Manolo, así que bueno, hoy es un gustazo verlo, que además está que da gusto verlo, está para que lo convoquen. Da gusto verlo. Bueno, pues hoy Manolo va a ser testigo de excepción y en primera persona además, frente al micro de Radio Coruña, de las novedades del Depor, porque también la radio hoy la hacemos desde la calle, pero queremos dar cuenta de lo que pasa en el Depor, de lo que está pasando en el deporte coruñés. Tenemos novedades del Depor, tenemos novedades de Mosquera. ¿Sí o no? Tenemos una plaga, es lo que tenemos. Una plaga de lesiones, porque la verdad a Nacho González se le ha ido cayendo el medio de campo poco a poco, ¿no? Se cerró el mercado de fichajes y lo primero que supimos fue de la lesión de Michael Crondelli, una lesión complicada en el tendón de Aquiles, que veremos a ver cuándo está de vuelta. Pero es que poco después llega otra lesión de Vicente, que en este caso, bueno, pues no se sabe exactamente cuál es el periodo de duración, pero están con la mosca detrás de la oreja porque se puede quedar fuera también bastante tiempo, y son dos futbolistas de la misma demarcación. Bueno, pues como a perro flaco todos son pulgas, esta mañana caía lesionado Mosquera, que volvía, como te contaba ayer, a la titularidad después de 2 meses. Bueno, pues le ha durado un poquito la alegría. Una lesión muscular de grado 1, es pequeña, va a estar en tratamiento de fisioterapia a lo largo de toda esta semana, pero su concurso para el partido del sábado está cuando menos en entredicho, y con eso pues las cuentas son claras. Le quedan al Depor 3 centrocampistas, que son Alex Bergantiños, el colombiano Didier Moreno y Edu Expósito. Si el partido fuese hoy, Nacho, si sigue manteniendo el sistema con 3 centrocampistas, no tendría a nadie para el banquillo, a ningún centrocampista para el banquillo. Y yo creo que, bueno, aunque se pueda llegar a recuperar Mosquera, ojo, porque estaríamos en cierto modo forzándole antes de un partido tan importante como el de Málaga.
Así que a ver, cuidado no haya movimiento en las próximas horas, porque ayer te contábamos también, y lo contábamos en Coruña Deportiva, que el Depor tiene claro que si se prolonga esa lesión de Vicente van a tener que ir a ese mercado de jugadores libres para buscar a algún centrocampista, aunque solo sea por una cuestión de que hace falta número, hacen falta futbolistas. Bueno, pues ojo no se active esa opción, porque como ves las bajas están todas muy concentradas en esa parcela. ¿Y cuáles son las novedades de esta mañana en Abegondo? Tenemos a Adrián Candal por allá, ¿no? Tenemos a Adrián Candal, que se ha ido allí al fresco, todos los días la información la buscamos allí de primera mano y hoy lo tenemos a él por esas tierras, pero bueno, hoy poquitas pruebas. No ha probado nada Nacho González, porque yo creo que con esta noticia de Mosquera a lo mejor incluso le está dando la vuelta a ese sistema que probó la semana pasada, con 2 pivotes nada más, por lo menos, para poder guardarse uno y poder tener una carta en el banquillo por lo que pudiera pasar. Pero no hemos visto ninguna probatura, así que nada, muy pendientes de lo que pase con los lesionados, que bueno, pues para esta semana, ya digo, salvo el tema de Mosquera, el resto no se va a recuperar ninguno, y hay confianza en que 2 futbolistas como Pedro Sánchez y Carlos Fernández puedan estar disponibles para el partido de la siguiente jornada, como te digo, un partido desde luego de quilates en la Rosaleda y ante el Málaga. Pues muy pendientes de toda la actualidad deportiva, también a partir de las 3:20 de la tarde, Fran Hermida. Y para que veas que, como te decía, no solo vivimos de fútbol, hoy vamos a recibir al campeón de España de surf de olas gigantes, vamos a tener a la nueva campeona de España sub-23 de los 400 metros de atletismo y además record woman galega. Bueno, como ves, o sea, abrimos el espacio también para hablar de hockey sobre patines, que hoy juega un Liceo que también está tocadito por las bajas. Pues mucho deporte, como siempre, en su casa, con Fran Hermida y Adrián Candal. Gracias, Fran. Venga, hasta luego. Y despedimos a Manolo Castelo. Muchas gracias, Manolo. Siempre un gustazo volver a Justo, tú lo has dicho, gustazo. Y sigue así, ¿eh? No cambies. Con No esa cambiaremos. cara tan bella. No cambiaremos. Gracias, Manolo Castelo. Siempre, 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 siempre un placer volver a verte. Gracias, compañeros. Hacemos una pausa y seguimos nuestro camino, seguimos nuestro recorrido. Pruebas de fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren, la estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí, los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger. Tuvo un piso en las alturas. Handle with care. Pruebas de fortuna con héroes de barrio y conmigo. Pues seguimos nuestro recorrido por aquí, por las inmediaciones de la Plaza de Lugo, aprovechando que estábamos justamente aquí en esta zona del mercado, no podíamos dejar de entrar. Ya les habíamos prometido que al menos intentaríamos hacer la compra en la Plaza de Lugo. Vamos a ver cómo está el ambiente, hay movimiento, mucha gente por la calle, anda. Y aquí nos encontramos haciendo la compra en la Plaza de Lugo, Pablo Gallego. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿y tú por aquí a estas horas? Bueno, la verdad que es un poquito tarde, pero bueno, siempre hay que echar un vistazo. Ay, por cierto, feliz día de la radio. Feliz día de la radio también para ti. Bueno, imagino que la compra del día ya la tenéis hecha. Lo que tú dices, venís a echar un vistazo por aquello del producto de mercado que tenemos aquí siempre tan vivo, tan fresco y tan maravilloso, ¿no? Bueno, la verdad que este escaparate lo hay en pocos sitios del mundo y siempre que, aunque hagas la compra, pues te interesa ver el mercado, tal como expresa su palabra. Y bueno, comparar precios, calidades, ver una cosa que a lo mejor se te ha pasado y dices, hombre, pues mira, tenemos ahora pues buen San Martiño, pues ¿por qué no? Entonces siempre es una opción. Pues vamos a recorrer el mercado, vamos a intentar ver qué productos nos encontramos esta mañana, a ver qué te llama la atención. A mí me llama la atención todo cuando entro en este mercado de la Plaza de Lugo, el marisco, el pescado, todo me llama la atención. A ver, todo tiene muy buena pinta, quizá lo que más nos entra por los ojos siempre es el marisco. Yo particularmente, bueno, el tema del percebe, centolla, los bivalvos también, tenemos ahí, vemos almeja, vemos mejillón, un poquito de mincha, que es un marisco que la verdad está riquísimo. Yo no sé por qué no tiene más uso, porque es un marisco de aquí y tiene un sabor estupendo. Tiene mucho sabor a mar, ¿no? Además. Tiene muchísimo sabor a mar. Luego estoy viendo pescados, hay mucha merluza,
un tamaño, bueno, medianito. Vemos pulpos, zamburiña. Hay mucho, esta semana está habiendo muy buen lenguado y muy buena lubina. Porque es además es cuando mejor carne tienen, mejor sabor, porque están a punto de desovar. Y entonces es cuando están pletóricos. Mira qué erizos más impresionantes. Sí, Los sí, erizos están que... de foto, que aquí le sacamos tan poco partido, ¿no? Nada. Y mira que hay también un sabor parecido al de la ostra, es puro mar. Hay que saber prepararlo también y saber abrirlo, porque a mí, por ejemplo, Es yo nunca facilísimo, los compro porque me da miedo clavarme los pinchos esos. No, mira, le metes 2 tenedores, y haces palanca con los 2 y se abre el solito. Si no, lo puedes cocer, pero muy poquito. Yo particularmente me gustan crudos porque me gusta mucho el marisco crudo. Mira qué merludas más buenas. Mira que esto es un abadejo, ¿no? ¿O es un mero? Esto es un mero. No. ¿Esto qué es? Es un abadejo. Sí. Fíjate qué Tenemos grande es cococha, este de abadejo, bacalao. Mero es este, lo que pasa es que está cortado. Bien. Y esos trozos de ahí son lubinas también. Salmón. La verdad es mira que... los lenguados que y este bien. es mi pescado favorito. La alfóndiga. La alfóndiga. O el escacho. O escacho. Ajá. Que tiene un sabor como a gamba. Que hace un salpicón fantástico esto, hace ¿no? un salpicón, caldeirada, al horno, bueno, salsa verde, mil cosas. Mira, ahí están los lenguados. Bueno, no son Y es que lenguado hay todo el año, pero lenguado en época solamente es este momento, ¿no? A ver, lo hay. Lo que pasa es que en esta época es cuando está a punto de desovar y entonces está más rico. Esto no son lenguados, ¿eh? Estos son meigas, ¿no? O son sí, gallos. Sí. Lo que pasa es que desde lejos, bueno, son los pescados pelágicos, como el rodaballo, que son estos que parece que están aplastados, que te miran con la cabeza retorcida. Pues esos son los pelágicos. Vamos a girar hacia aquel lado de la plaza de Lugo. Para ver, la verdad es que hay bastante pescado para ser las horas que son, ¿no? Estas. Sí. Esto no es rodaballo. Esto se llama... Esto es un sollo. Un sollo, es muy parecido. Y luego, si les pasas el dedo en la piel, el rodaballo salvaje tiene como unos granitos. Sí. Es la diferenciarlo de... Bueno, aquí de piscifactoria me imagino que no hay. Mira, estas son... Oye, ¿por qué tiene estas monedas aquí encima? Vamos a preguntar a la señora... No nos quiere, no, le da vergüenza, que no es la tele, que es solo la radio. Imagino que es para la suerte, ¿no? Ya. Si fuera un sanmartiño yo lo sabría, porque el sanmartiño tiene unos redondeles, unos aros de color oscuro, que dicen que es porque pasó San Pedro las monedas a Belén dentro de un... Era pescador dentro de un sanmartiño. Anda. Por eso le llaman... Bueno, sanmartiños aquí en Galicia. Aquí, porque en Mallorca se llama gallo de San Pedro. San Pedro, pez de San Pedro. Mira, centollita. Centolla ahora está viendo también muchísima. Estamos todavía en época, ¿no? Hombre, está ahora cuando mejor está. Nécora, cuando hay nécora no hay pulpo, cuando hay pulpo no hay nécora. Porque el pulpo se come la nécora o al revés. Exactamente, el pulpo come nécoras, le encanta. El pulpo Igual se que come la ahora, nécora. la semana pasada hubo un montón de calamar de aquí, de potera, y ha desaparecido. Me imagino que es que ha venido el atún, llega el atún, se escapa el calamar. Todo es como un National Geographic. Un mundo cambiante, ¿no? Lo que te puedes encontrar hoy en 3 días no le mira. Y este calamar, y aquel de allí es diferente, por ejemplo. Este es chipirón, chipirón y este es de calamar. potera y este es de vaca, creo. La vaca del día. Mira, ahí tienes la moneda de San Ahí Pedro. tenemos la moneda del gallo de San Pedro, bueno, no, del San Martiño, que aquí se llama San Martiño. Y ese globito que ves es porque lleva hueva también. Bueno, la verdad es que da gusto. Hay pulpo también, tenemos algún pulpo menos, ¿eh? Porque hemos visto nécora. Hay poco pulpo, sí, hay poco pulpo. Pase, sí. Pues hay poco y caro, pero la verdad que es lógico porque el pulpo yo creo que ahora está yendo al precio que debe de estar en comparación con otros mariscos. ¿Tú qué te llevarías? ¿Tú qué te llevarías hoy del mercado, Pablo? A ver, ese San Martiño me tiene muy buena pinta y el chipirón ese pequeñito debe de estar a 30. Si quieres preguntamos el precio. Vamos a mirar el precio. Pero yo Tenemos creo un minuto para yo conectar con las calculo noticias. Vamos a mirar el precio. 30 y algo. A ver A ver, cómo está. vamos a ver si tiene el precio marcado. Pues mira, a 30, has adivinado, 30 euros el kilo y el calamar a 21. Bueno, pues tenemos el chipirón, el San Martiño, algo de marisquito. Y nos hacemos... De marisco llevaría las centollas estas, que tienen muy buena pinta. Las centollas hay que tocarles la punta de la pata. Si pinchan es que son de arena y no están llenas. Ajá. Tiene que tener la patita gastada. Bien. Y luego también le podemos apretar con el dedo pulgar en la barriga y si se hunde también está vacía. Muchas gracias, Pablo Gallego. Nos vamos a comer a tu restaurante hoy, ¿eh? Venga, pues estáis invitados. Hasta luego, Pablo. Siempre Desde gracias. 1:00 en Canarias. 93.4 FM, 1080, Onda Media, Radio Coruña.
Cadena Ser. Cuenta con la SER. Pase lo que pase. Hoy por hoy a Coruña. Maite González. Es la 1:07 PM. Iniciamos segunda hora de radio en Radio Coruña, Cadena Ser. Seguimos adelante en la calle esta mañana contándoles la vida pasar. Ya hemos dejado el mercado de la Plaza de Lugo, ya hemos hecho la compra, ya Pablo Gallego se ha ido a su restaurante Pablo Gallego a atender a sus clientes, y nosotros, aquí Yago Gordillo y yo, caminamos por la calle Padre Feijóo y nos vamos a tomar un café. Yo creo que es la hora del café, y entramos en la panadería Santa Cruz, que a estas horas también está bastante concurrida, muchas personas tomando café, comprando pan y otras personas charlando en tertulia. Vamos a ver a quién encontramos por aquí, a qué caras conocidas nos encontramos en esta cafetería. Anda, Francisco Jorquera, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Aquí nos encontramos al candidato del BNG a la alcaldía de Coruña. Qué casualidad y qué sorpresa. Bueno, hai casualidades na vida. Gosto deste sitio, un dos cafés máis entrañables da Coruña, aparte que se pode ler a prensa con certa tranquilidade, un café que vou cos de antes, e polo tanto unha casualidade relativa, porque frecuento este local. Pois fantástico este casual encontro, fantástico ademais neste día que merece, que invita a pasear. Nos estamos facendo o programa de radio en da Rúa porque hoxe é o Día Mundial da Radio e queríamos achegarnos á Rúa de outra maneira, pisar a Rúa, ver a xente, ver como é a vida da cidade un día como hoxe, como un 13 de febreiro a 1:09 do mediodía. Vostede é ointe de radio, Francisco Jorquera? Sí, por suposto. A radio é o medio de comunicación posiblemente máis cercano, caracterízase pola súa inmediatez, e escoito a radio con frecuencia. Cando almorzo teño o costume de poñer a radio, cando xanto de poñer a radio, acompáñame, aparte de escoitala, faime compañía. Que tipo de programas son os que máis lle gusta escoitar a Francisco Jorquera? Pois de todo un pouco, por suposto escoito informativos, son futboleiro, entón hai veces que sigo o fútbol tamén pola radio. Do Depor, imagino, non? Programas culturais, musicais do Depor de toda a vida. Eso é casi unha mentira, porque eu nací en Ferrol, o meu primeiro equipo foi o Racing de Ferrol, pero dende que me afinquei na Coruña cando tiña 10 anos, pois empecé a ir a ver os partidos do Depor e convertime tamén en deportivista. Bueno, pois Depor, programas temos de todo en Radio Coruña Cadena Ser, programas de actualidade, informativos, programas deportivos, etcétera, etcétera. Para vostede, internet, as redes sociais, todas estas novidades que agora temos, eclipsaron a radio, ou a radio ten outro poder que non foi quen de quitarlle o vídeo que xa decían que o ia matar hai moitos anos? O matou a estrela da radio, decía a famosa canción. Eu non sei se sirvo de modelo, se sirvo de referente nese aspecto, pero creo que son medios complementarios, non? Que cada medio ten o seu espazo. Eu entro con frecuencia en internet, leo a prensa digital, pero non por iso prescindín de ler a prensa escrita e prescindín de escoitar a radio. Creo que son medios complementarios, que cada un cumple a súa función e, polo tanto, que hai espazo para todos. Cabemos todos, efectivamente. Bueno, imos falar un pouco tamén de política, non? Porque a radio tamén serve para eso, para informar, para falar de política, para que os ouvintes sepan quen hai, quen son, que pretenden os nosos políticos. A menos de 3 meses e medio para as eleccións municipais, como ve o panorama? Que perspectivas ve a estas eleccións do 26 de maio? Pois, na miña opinión, todo está aberto. No que atinxe a forza política que represento, o BNG, creo que hai moitos datos que apuntan a que estamos claramente en ascenso, que hai unha corrente crecente de simpatía. Por poñer un exemplo, vimos de anunciar os 14 primeiros integrantes da nosa candidatura, e creo que esa proposta foi moi ben acollida, porque unha lista moi potente, formada por persoas diversas, por persoas dun marcado perfil social, por persoas moi preparadas, e o que percibo é unha corrente de simpatía crecente. Creo que a xente acredita
en que o BNG pode aportar solvencia, capacidade, solidez ao Concello da Coruña, ao mesmo tempo pode aportar tamén capacidade de diálogo e de negociación para chegar a acordos, e que ademais o BNG ten un doble valor. É un dique para evitar que volva a gobernar a dereita nesta cidade, pero non para seguir como se está, coa parálise que caracteriza o tempo presente, senón para que a Coruña acometa cambios en serio. E, polo tanto, estou total e absolutamente convencido de que iso vai ter un reflexo nas eleccións do vindeiro 26 de maio. Comenzan a sair as primeiras enquisas, bueno, pois as enquisas son enquisas, pero de algún modo mostran algunha intención, non? Ou, por lo menos así un perfil xeral. Con quen estaría disposto a pactar o BNG en caso de, falaba vostede de que o BNG pódese dialogar, pode ser un intermediador perfecto, con quen, mellor dito, con quen non pactaría? Ben, quero diferenciar dúas cousas. Eu creo que dialogar, hai que dialogar con todos. En primeiro lugar, as forzas que teñan representación na Corporación Municipal da Coruña, despois das eleccións do 26 de maio, van a cadar esa representación porque houve coruñeses e coruñesas que apostaron por esas opcións. E por respeto á sociedade, hai que dialogar absolutamente con todo o mundo. Se o que estamos a falar é de acordos de goberno, o BNG ten unha liña política moi clara. Eu non coñezo ningún concello de Galiza onde o BNG sexa determinante e goberno o Partido Popular, cousa que non se pode decir a respecto de outras forzas políticas que se tildan de progresistas. Pero en calquer caso, nós temos moi claro que calquer pacto, calquer acordo, ten que ser en base a compromisos programáticos claros, transparentes, que a sociedade coruñesa poda testar. Polo tanto, en calquer negociación imos poñer o programa por diante e creemos que a Coruña non pode retornar ao pasado, o modelo especulativo que preponderou nesta cidade durante moitos anos, pero tampouco pode seguir como está. É necesario introducir cambios e creemos que o BNG aporta esa tensión transformadora de cambio en serio que esta cidade necesita. Recentemente, o pasado luns, celebrouse o pleno de aprobación dos orzamentos en María Pita, como que había esperar, non se aprobaron eses orzamentos. O PSOE, dende o primeiro momento, dixo que votaría que non, o Partido Popular, lóxicamente, tamén votou non, dixo que non e cumpriu a súa palabra. O BNG abstúvose. E, sen embargo, o BNG non está contento coa xestión da Marea. Por que se abstuvo e non votou en contra? Astívose porque a nosa actitude nunca foi de bloqueo, foi sempre de disposición ao diálogo. Obxectivamente, para a cidade é mau que non existan orzamentos, que xa que funcionar con orzamentos prorrogados, hai investimentos necesarios que agora van a estar condicionados por esa circunstancia, hai entidades que na Coruña fan un traballo social imprescindible e que agora ven perigar os convenios que dependen da aprobación deses orzamentos. Que acontece? Que somos moi críticos ca atitude do goberno municipal. Tardou moitísimo en presentar o proxecto de orzamentos, non entablou ningún diálogo, por exemplo, co BNG, en canto a expoñerlle a súa proposta de orzamentos, en canto a mostrar un mínimo de receptividade ás nosas propostas, pero ademais está sendo unha constante nestes 4 anos. Creo que no capítulo orzamentario a falta de seriedade, a falta de rigor na xestión nos merece unha crítica moi contundente, pero nunca vamos, polo ben da cidade, a ter unha atitude que non sexa de disposición a dialogar para explorar a posibilidade de chegar a acordos. Precisamente o Partido Popular forza un pleno no que se aprobará un modificativo para pagar as entidades sociais. Ese pleno conta co apoio do PSOE, co apoio tamén do BNG. Cree que a través de modificativos se poden paliar os efectos de non ter orzamentos novos? Creo que é imprescindible explorar esa vía para que as entidades as que antes aludín teñan convenio, para que a actualización salarial ao persoal dependente do Concello e que estaba acordada e pactada poda aplicarse, para cometer unha serie de investimentos que son necesarios ante unha realidade xa total e absolutamente de feito, que foron rexeitados os orzamentos e, polo tanto, hai que prorrogar os do exercicio anterior, pois para evitar este tipo de situacións. A única solución é traballar dende xa nun modificativo. En ese sentido, o BNG ten a máxima disposición
para dialogar e facer posible que ese modificativo se concrete canto antes. Temos que falar, bueno, falaremos de aquí ás eleccións municipais do mes de maio en vindeiras ocasións, pero cal é o asunto de primeira necesidade que o BNG lle botaría a man se gobernase? Bueno, creo que por desgracia nesta cidade hai moitas necesidades e son necesarios moitos cambios en todos os aspectos, no que atinxe a políticas sociais, no que atinxe a políticas de vivenda, no que atinxe a políticas de emprego, pero simplemente por exemplificar nunha actuación o que faría o BNG. Creemos que é imprescindible cambiar o modelo de mobilidade nesta cidade e cambiar o modelo de mobilidade nesta cidade pasa, entre outras moitas cousas, por acometer o tantas veces anunciado e nunca concretado novo mapa de rutas dos autobuses urbanos desta cidade. Hai que cambiar o mapa de rutas, hai que cambiar as frecuencias, hai que cambiar os horarios para que se adapten as necesidades reais da cidadanía. Foi algo que o actual goberno anunciou en repetidas ocasións ao longo deste mandato, pero foi incapaz de acometelo. Temos outro asunto pendente tamén, que é a área metropolitana, porque a cidade non só vive da xente que vive dentro da cidade, intramuros, digamos, non? A cidade da Coruña agora xe algo máis, esténdese fora da propia cidade, toda a área metropolitana vivimos e convivimos, parece que os políticos son os únicos que non se enteran de que non temos fronteiras, os veciños que vivimos dentro e fora da cidade. No noso caso, con total e absoluta sinceridade, creo que non é así. De feito, no acto de presentación da nosa candidatura en decembro no Paraninfo da Universidade, nas nosas intervencións, adicamos un capítulo fundamental o aspecto metropolitano, porque efectivamente a Coruña non acaba na Ponte da Pasaxe, non acaba na Zapateira. A realidade urbana da Coruña ten que englobar Oleiros, Arteixo, Culleredo, Cambre, a interrelación entre toda a xente que habita nestes concellos cada vez é maior e moitísimos problemas non son resolubles se non se abordan de xeito integral a escala metropolitana. Estou pensando en políticas de ordenación do territorio, de planeamento urbanístico, políticas de mobilidade, de xestión do lixo, de xestión da auga, todo eso só pode abordarse dunha maneira profunda e integral dende a aposta por políticas metropolitanas, e iso vai ser un dos eixos fundamentais da proposta do BNG nestas vindeiras eleccións. Por que ninguén se atreve a botarlle man? Porque escoitamos esta canción, levámola escoitando moito tempo, todo o mundo quere, todo o mundo ten boas intencións, pero a hora da verdade non se leva a cabo, non se pon en marcha. Bueno, a mí non me gusta ser simplista en política, dotar de personalidade política e xurídica un ente metropolitano é complexo, require da aprobación dunha lei autonómica, moitas veces o actual goberno da Xunta de Galiza ten unha atitude obstrucionista neste aspecto, pero alén diso, creo que tamén moitas veces falta vontade política. Para abordar unha política metropolitana, o primeiro que é imprescindible é ter unha visión integral do país. E ter unha visión integral do país significa tamén comprender que existe unha realidade que é a comarca da Coruña, que é a comarca das Mariñas, que necesita de políticas que aborden esa realidade na súa globalidade. E iso é moi difícil de facer, por exemplo, cando un concello está gobernado por unha forza política que é unha candidatura de ámbito local e que carece dunha estruturación metropolitana e, polo tanto, é incapaz de facer propostas metropolitanas. Creo que eso non acontece co Bloque Nacionalista Galego. Podemos presumir, ademais, de que as nosas propostas na Coruña neste aspecto son iguais que en Arteixo, que en Culleredo, que en Cambre, que en Oleiros, porque temos unha visión integral desta comarca. Temos que ir rematando, pero non podo marchar sen facerlle esta pregunta. Vostede foi deputado no Congreso, no Parlamento de Galicia, candidato á presidencia da Xunta. Que o leva agora a aspirar a ser alcalde da Coruña? Pois ter a oportunidade de traballar en primeira liña desde a administración máis cercana aos cidadáns polo ben desta cidade que me acolleu dende que era cativo, na que naceu a miña muller, na que naceron os meus fillos, na que botei raíces e que, polo tanto, sinto como propia. Creo que tanto na miña faceta como senador, como diputado no Congreso, como diputado no Parlamento Galego, intentei defender con moita dignidade os intereses de Galiza e os intereses da Coruña. Agora ofréceseme a oportunidade de traballar polo ben da miña cidade dende a administración máis cercana aos cidadáns e, polo tanto, para min é un reto e é unha honra. Pois moitísimas gracias por atendernos, grazas por acompañarnos neste café esta mañán
moita sorte e seguimos falando porque, como decimos, quedan aínda 3 meses e medio para esas eleccións municipais. Moitísimas grazas, parabéns a todos os que traballades nun medio tan importante, tan cercano como é a radio neste Día Mundial da Radio. Grazas, Francisco Jorquera. Hasta pronto. Coruña, que bonito es andar de parranda, e dormir de pé, e dormir de pé, e dormir de pé. Vivir na Coruña, que bonito es. Cuando se emborracha un rico. Cuenta el libro de la sabiduría que el origen de la magia se encuentra en el único lugar donde todo es posible, el circo mágico. Descubre del 22 al 24 de febrero en el Palexco de A Coruña el espectáculo más visto de la última Navidad en Madrid. Ya a la venta en elcircomágico.es. Colaboran Planeta del Mueble, Gimnasio Rock Gym, McDonald's y San Brandán. 3 victorias en 4 partidos. 10 puntos de 12 posibles. Ahora queremos más. Queremos seguir el rumbo a primera, a base de victorias. Y este sábado buscamos otra. Sábado, desde las 3:30 de la tarde, Deportivo Nástic en Carrusel Deportivo Coruña. Te esperamos en el 97.6 de la FM, el 1080 de la onda media. Y para que nos escuches donde quiera que estés, también en radiocoruna.com y a través de la app de la cadena SER. El fútbol en la sintonía líder, donde siempre y como siempre, en Carrusel Deportivo Coruña. Patrocinan Lucky Slots, apuestas deportivas y Abanca. En San Valentín, regale bienestar, regale salud, regale los bonos de Oriental Spa, un auténtico lujo asiático a su alcance en A Coruña. Masajes tailandés, balinés, shiatsu, aromaterapia. Ven y disfruta de Oriental Spa en la Plaza de María Pita 26 o consúltanos en orientalspa.es. Oriental Spa, el regalo perfecto para San Valentín. Queridos comercios, ojo con esto. Abanca lanza a la Vulta. Atraerás nuevos clientes y Con A la Vulta atraerás nuevos clientes y fideliza. Con A la Vulta atraerás nuevos clientes y fideliza. Vaya. Con A la Vulta atraerás nuevos clientes y Bueno, que a las que vuelvan. Infórmate en tu oficina o en abanca.com. Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos? ¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV 4 EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Banca hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Gonzacar, tu concesionario oficial Ford en Santiago, Ribeira, Coruña, Carballo y Ferrol. En Carrefour celebramos el Día del Socio del Club Carrefour. Ven el 13 de febrero, porque te descontamos el IVA en todos los productos de alimentación, productos frescos, bebidas, droguería, perfumería, alimentos de mascotas y también en Carrefour.es. Además, aprovecha para repostar en nuestras gasolineras y ahorra un 10%. Carrefour, todos merecemos lo mejor. ¿Y por qué elegir a Adrián Salgado Ópticos y Audiólogos? Porque son especialistas audiólogos desde 2004. Porque sus centros son propios e integrados por grandes profesionales. Por su tecnología innovadora y vanguardista. Por sus precios competitivos. Porque en Adrián Salgado, el paciente es lo más importante. Ven a Adrián Salgado Ópticos y Audiólogos y podrás oír bien desde 39 euros al mes. Infórmate. Adrián Salgado Ópticos y Audiólogos, en Juan Flórez 58, teléfono 881 0760 6260, www.adriansalgado.es. Cuenta el libro de la sabiduría que el origen de la magia se encuentra en el único lugar donde todo es posible, el circo mágico. Descubre del 22 al 24 de febrero en el Palexco de A Coruña el espectáculo más visto de la última Navidad en Madrid. Ya a la venta en elcircomágico.es. Colaboran Planeta del Mueble, Gimnasio Rock Gym, McDonald's y San Brandán. Impulsa tu carrera profesional con el Executive MBA de IESIDE. Visión global de la empresa, habilidades directivas, estancia en Georgetown University. Más de 30 años liderando la formación de directivos en Galicia. IESIDE, saber decidir.
Y es la 1:27 del mediodía. No faltamos tampoco en esta mañana, en este Día Mundial de la Radio, a nuestra cita con ustedes. Hoy más que nunca queremos conocer qué es lo que opinan, queremos conocer sus opiniones y desde la calle también nos acompaña Teba Chacón. Muy buenos días, Teba. Muy buenos días, feliz Día de la Radio, Maite. Feliz Día de la Radio, en esta mañana en la que estamos pidiendo a los oyentes que nos cuenten qué es para ellos la radio. ¿Qué significa para ti la radio, Teba? Bueno, para mí la radio significa todo. Desde que empecé a escuchar las madrugadas cuando tenía 12 años, que se llega a enterar mi madre y me dice, pero ¿tú qué haces, filliña? Hasta ahora, pues profesionalmente fue una casualidad, así que mira, qué casualidad maravillosa. Qué casualidad más bonita, la de poder disfrutar haciendo... Hay un dicho que yo soy muy mala yo como refranera, pero creo que hay un dicho que dice algo así como... Trabaja en lo que te gusta y no trabajarás jamás, ¿no? Algo así. Exacto. ¿Y para ti qué? Pues para mí lo es todo, efectivamente. Es la vida entera. Yo se lo comentaba a una persona hace poco tiempo. Digo, no es la cosa que más me gusta del mundo, que más quiero en el mundo, porque hay otras cosas que también me gustan en el mundo mucho y hay otras cosas que quiero en el mundo mucho, como puedes imaginar, ya sabes por dónde voy, pero sí que está la radio entre las 3 o 4 primeras cosas que más me gustan en esta vida y que más quiero en este mundo. Bueno, normal. Pues vamos a ver si te parece en qué orden la tienen nuestros oyentes o qué es lo que sienten y si les gusta la radio o no. Se lo hemos preguntado en Facebook. Patricia nos dice, me levanto con las noticias de la radio, escucho la radio en el coche y en el trabajo y para dormir pongo la radio. Sin oyentes no estaríamos hablando a día de hoy de la magia de la radio. Toda la razón. Toda la razón. Los oyentes son parte fundamental, no, imprescindible. Sin oyentes no hay radio. Nos dice Ángeles, para mí la radio es imprescindible. Desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche es mi compañía. Trabajo en limpieza y sola. Hablo con vosotros, sois mi compañía. Prefiero olvidarme de cualquier cosa, pero mi radio no. Bueno, pues mira, parecido a nosotros. Una gran compañía es para Ricardo, la radio es magia, dice Gema, feliz día de la radio a toda la tribu de Radio Coruña. Bueno, pues ya lo está siendo desde luego, con este formato más todavía. Desde luego que sí, está siendo un día verdaderamente feliz. Nunca habíamos hecho, sí que hemos bajado muchas veces la radio a la vida cotidiana, pero no a la calle de forma tan literal como estamos haciendo esta mañana, porque estamos recorriendo las calles bueno, lógicamente estamos recorriendo las inmediaciones de la radio por proximidad, porque los tiempos en la radio hay que cumplirlos y es muy complicado. Hemos salido de la Gijonenca, nos dirigimos a la librería Santos Ochoa, que parece que está al lado, sin embargo... En este enclave maravilloso que es de los lugares más ideales de Coruña, los edificios modernistas que yo... no hay otro lugar que me guste tanto y este mercado tan estupendo que tiene una historia colosal a sus espaldas, de la que vamos a pedir también a Suso Martínez, que nos va a acompañar en el programa de hoy. Pero decíamos que fíjate, el trayectito que hay de la cafetería Santa Cruz a la librería Santos Ochoa, parece que es muy cortito, pero en tiempo de radio es bastante, ¿eh? Estamos a mitad de camino más o menos todavía. Así que te has citado con Suso. Me he citado con Suso, sí, pero antes vamos a ver a Sonia Hermida. Y también tenemos que escuchar lo que dicen los oyentes de la radio, a pie de calle también, ¿no? Y tenemos oyentes muy jóvenes además. Bueno, pues vamos a por ellos. La radio es un sitio en donde hablan, cantan y después las escuchamos todos. La radio es una cosa que, bueno, que ahí escuchas... ¿Qué? Cosas. ¿Cómo qué? Como música, los 40. Ajá. Deportes, escuchas cosas, no sé, aburridas. ¿Y a ti? A mí sí, porque por la mañana oigo que me pones y que dedican canciones. Es una cosa para que se oiga música y también para escuchar las noticias a veces. ¿Y tú la escuchas, la radio? La escucha más bien mi padre, yo no. La radio es un invento que puedes escuchar todos los tipos de músicas que quieras. Pues la radio es una máquina que hace sonidos y la puedes escuchar, entonces puedes escuchar, por ejemplo, música y también las noticias. Lo prepara gente que hace programas y lo puede escuchar toda la gente. ¿Y tú crees que está bien la radio? ¿A ti te gusta? Sí, me gusta, sí puedo escuchar cuando quiera música y programas y puedo saber lo que está pasando
fuera y así ya sé lo que tengo que llevar para salir. Para mí la radio es un medio de comunicación que nos transmite las noticias del día. También podemos poner música, como por ejemplo podemos saber el número 1 de los 40 principales. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Bueno, pues ya ven lo que es la radio para los más pequeños, porque eran voces muy jóvenes las que podíamos escuchar, Teba. Ya ves que además están muy puestos. ¿Para qué sirve la radio? Lo han explicado magníficamente, ¿verdad? Sí, increíble, ¿eh? Tienen una concepción perfecta de lo que es la radio. Y bueno, ellos recuerdan, claro, como niños, mucho la música y cosas que les entretengan. Pues eso, el número 1 de los 40, genial ahí, ¿eh? Muchas gracias, Teba. Nos encontramos esta tarde, precisamente. Nos encontramos esta tarde en la radio, dejamos la música de Beret. No sé si José Antonio Martínez me está escuchando, pero sí, vamos a pedirle que baje la música para poder continuar el programa. Vamos a entrar en la librería Santos Ochoa. Aquí hemos quedado con Sonia Martínez. José Antonio, ¿por qué no ponemos sintonía? Pues aquí estamos, ya dentro de la librería Santos Ochoa, en esta zona infantil. Huele a libro, huele verdaderamente delicioso. Ya está por aquí Sonia Hermida, buenos días. Muy buenos días a todos. Déjame que guarde las gafas de sol, porque ahora ya, como estamos haciendo radio en la calle, hoy tengo que llevar más cosas de lo habitual. Mis gafas de ver, mis gafas de sol. Bueno, aquí estoy yo, que parezco un disfraz de carnaval, con mis... Preparada para todo. Bueno, decíamos, qué bien entrar aquí, qué olor tan rico, tan delicioso como para quedarse, ¿verdad? Maravilloso, el olor de los libros y además el olor del libro nuevo cuando lo abres por primera vez es una de las sensaciones más maravillosas que puedo recordar. Son esas sensaciones que me acompañan toda la vida, ¿verdad? Bueno, a ver, cuéntame, ¿por qué nos hemos venido aquí? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Creo que tenemos por ahí a Tony y a Nieves, que son los propietarios de la librería. Antes de saludarlos, cuéntame, ¿qué te trae hasta Santos Ochoa? Pues estaba echando un ojito aquí en la sección infantil, por supuesto, no podía ser de otra manera, es mi sección y de hecho, antes de tener hijos, tengo que reconocer que ya me gustaba y antes de trabajar en este mundo. Y estaba justamente curioseando pues a ver si había algún libro o alguna referencia bibliográfica que tuviese que ver con la radio. Se me ha ocurrido, digo, bueno, pues ¿por qué no? Seguramente es un tema que a los niños les interese. Y lo hemos investigado y hemos aquí encontrado, con la colaboración justamente de Nieves y de gente del equipo que estaba por aquí, pues algún librito, alguna cosita, sí que tenemos alguno. Por ejemplo, tenemos el libro CD Radio Bule Bule. Radio Bule Bule, esto a mí me suena. Sí, es un libro CD de un músico gallego que se llama Paco Nogueiras, que es maravilloso, y que tiene, de hecho, un DVD en el que vemos pues cómo se hace un programa de radio, etcétera, etcétera. Y ahí tienen incluso pues talleres para que los niños vean cómo se hace la radio. Bueno, qué maravilla. Y luego tienes otro gran libro en la mano, Un mundo por descubrir. Este me encanta también, ¿eh? Uno de estos libros de conocimiento fantásticos que responden un montón de preguntas, de, bueno, pues, cómo funciona esto, y también hablan de la radio, por supuesto. ¿Cómo no hablar de la radio? Todo el mundo se pregunta por la radio. La radio es universal. Nos acompaña Nieves. Eres Nieves, ¿verdad? Soy Nieves. Hola, Nieves. Buenos días. Bueno, lo primero, darte las gracias por acogernos, por hacernos este huequecito aquí, por atendernos también, que creo que has estado hablando con Sonia. Bueno, contadme de qué habéis estado hablando. Pues justamente de eso, de qué libros de conocimiento hay disponibles ahora mismo, si se habla o no se habla de los medios de comunicación. Efectivamente, y bueno, estuvimos así buscando un poquito libros que puedan manejar los niños, que les informen un poco, aunque queda un poco la radio ya así para ellos un poco lejos porque estamos más con tablets, ordenadores y tal, pero eso, que cojan un poquito de cómo es y cómo se hizo, cuando se descubrió, cosas así. Pues fíjate que Sonia ha hecho un trabajo de campo esta mañana muy, muy, muy intensivo y nos hemos llevado verdaderas sorpresas de cómo los niños hablan de la radio. Sí, me he encontrado un poco de todo y, por supuesto, como son los niños auténticos, cada uno con sus palabras, sus expresiones.
Pero bueno, en general sí saben lo que es la radio, que ya es un punto de partida y la mayor parte de ellos la escuchan, de hecho. Casi todos la relacionan un poco con el mundo de la música, lógico, porque al fin y al cabo es lo que más les gusta. Y lógico también porque Jugando a Criar no se invita en horario infantil, ¿eh? Bueno, sí se invita en horario infantil, pero están todos en el cole. Entonces, es un poquito lo que les llama más la atención. ¿Y qué es lo que saben? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Quién hace la radio? Son las cosas que les he preguntado. Bueno, y han respondido fantásticamente, los acabamos de escuchar en antena y saben perfectamente lo que es la radio y además me ha gustado mucho uno que dice, yo escucho la radio porque así sé qué ponerme cuando salgo. Y eso es fantástico, la radio también sirve para eso, para ponerte un abrigo o una gabardina, para sacar el paraguas o dejarlo en casa, para ir por una calle o por otra porque el tráfico está allí colapsado por un lado y por otro está más despejado y es importante que ese mensaje también se transmita a los más pequeños. Los mayores, lógicamente, pues ya lo tienen clarísimo. Vamos a preguntarle a Nieves si escucha la radio. Pues sí, sí que escucho. Bueno, además varias emisoras, tanto FM como la cadena SER, bueno, con noticias. No me voy en el coche cambiando, según me apetezca. Es importante también es ver qué hay en el panorama para luego quedarse con lo mejor, con lo que más le apetezca a uno. Pues sí, saber escoger en qué momento. Ahora va a dar las noticias, vamos a poner aquí, que me gusta más cómo las dan, y así. Eso sí. Bueno, Sonia, háblame, además de estos libros que has encontrado, maravillosos, es que mira que me gusta Un mundo por descubrir. Esto es de esos libros que deberíamos tener en casa para que se vea que el libro, como la radio, sigue vigente. Ha llegado la tablet, han llegado otros inventos, ha llegado los teléfonos móviles, que todos los niños tienen teléfono móvil, quizás más de lo que debieran. Pero el libro de toda la vida se ha reinventado, también ha sabido y ahí está, con cosas maravillosas que los ves y dices, me lo tengo que llevar a mi casa. El álbum ilustrado es una de las nuevas estrellas, yo creo, en el panorama infantil. Hay libros de no solo pues esto, de este tipo de conocimientos, sino cuentos, libros que acercan un montón de nuevos contenidos a los niños y a las niñas con unos formatos increíbles, unas ilustraciones, lo que viene siendo ya el libro desplegable de toda la vida con troquelados, pero reinventados por completo, libros que, lo que decía yo antes, es que yo me los llevaría para mi casa aunque no tuviese hijos. De hecho, justamente esta semana, que ha sido el Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia, me he hecho yo un repasito también de álbumes ilustrados con científicas, descubridoras y demás, y hay verdaderas maravillas. Mi hijo, de hecho, se llevó alguno al cole porque siempre hay que llevar un buen libro para ilustrar cualquier tema. Y esta es una pregunta que tenemos que trasladar a Nieves. Entiendo que desde la librería también ponéis en valor todo esto y cada vez que hay un Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia, en la librería se le concede un lugar, digamos, privilegiado, un lugar especial para recalcarlo y para que los que entran, cruzan esa puerta, vean que también van a poder encontrar eso aquí, ¿no?, en la librería. Pues sí, tenemos ya una mesa especial para la mujer, tanto, bueno, cualquier libro, como estamos ahora en auge también con los valores sobre la mujer y experimentos, las científicas, todas estas mujeres que fueron un poco olvidadas y ya lo tenemos ya siempre y cuando es su día, mucho más, escaparate y todo. Maravilloso, la verdad es que da gusto, ¿verdad, Sonia? Tú que eres un amante de los libros, da gusto ver cómo la librería se ha ido adaptando al medio y es como un escaparate de moda. Solo que dentro tiene una moda maravillosa que se te mete en la cabeza y corre por tus venas, ¿no? Es que creo que quizás en algún momento alguien se pensó que el diseño no era tan importante cuando es tan importante como el contenido. Obviamente un libro con un contenido inapropiado, que no esté bien trabajado, no va a llegar tampoco, si no cuenta nada interesante. Pero estos nuevos diseños, estos nuevos formatos son especialmente atractivos para todas las edades y también es un poco lo que decías, ¿no? Estamos en un mundo en el que o te innovas constantemente, te renuevas constantemente, innovas y te adaptas al medio, o te mueres. Y la verdad es que no, yo creo que nos queda mucha vida. Toda esta gente que dice que el libro está en sus últimos días, creo que se equivocan y mucho además. Ya lo decían de la radio, cuando aquello del vídeo, y todavía ya estamos, ¿no? Hay mucha vida que nos queda. Efectivamente, sí, señora. Pues larga vida a los libros, larga vida a las librerías, que entiendo que además debe de ser un trabajo absolutamente maravilloso. Precioso, la verdad es que sí. Nosotros hemos montado la librería porque, a ver, nos gustaba mucho leer y entonces, pues, vamos a montar algo, sí, una librería, tiene que ser una librería, porque siempre fue, además, es un ambiente agradable, relajado, bueno, precioso. ¿No os arrepentís? Para nada.
La verdad es que no, estamos muy contentos. De hecho, la segunda es esta. Sí, porque tenemos otra en Marineda, ¿no? Sí, tenemos la de Marineda y es ahora esta. ¿Y el público está respondiendo a las expectativas? Es decir, ¿cruza mucha gente, mucho público esa puerta? Pues la verdad sí que se responden, ¿eh? Sí, para decir que el libro que va para abajo y tal, no. Yo creo que sí, y infantil mucho más. Pues larga vida a todos los libros. Nieves, muchísimas gracias por acogernos. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Seguimos, Sonia, porque nosotros nos vamos de caminata. Pero yo entonces voy a dejar los libros aquí, ¿no? Porque es que si no, a lo mejor... Entregamos los libros a Nieves. Os acompaño. Acompáñanos, ¿llevas abrigo? Se me ha quedado arriba, vuelvo después, porque es que si no... Vamos hasta la puerta, te despido, porque es que ahora nos vamos a ir hacia Riazor. Estamos tan cerquita que no podemos evitar ir a sentir el olor del mar. Sonia Hermida, estás guapísima. Oye, fuera del estudio, ¿cómo estamos de lucidas? Es lo que te iba a decir, yo creo que es esto de salir de la radio. Oye, un avisito, ¿eh? El domingo y el sábado hay talleres sobre la radio en el Muncit para los niños, ¿eh? Pues es un aviso muy importante, Sonia Hermida. ¿Cómo olvidarlo? Que todo el mundo se inscriba porque van a descubrir cómo funciona una radio. Muy bien, pues nos lo apuntamos y espero que los oyentes también, y a ti te damos las gracias. Te veo el próximo miércoles. Por supuesto, no falto. Hasta pronto. Adiós. Hoy hace más de 1.000.000 de años nadamos en las playas de Riazor, agosto de calor, septiembre de tormenta, 2 meses antes de que aparecieran aquellas manchas de marea. Pues nos dirigimos a Riazor, efectivamente. Hemos salido de la librería Santos Ochoa y aquí nos esperaba nuestro guía municipal favorito en el mundo entero, Suso Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo organizas esto? El día de la radio y día, ¿no? Espectacular para pasearse, ¿no? Tenemos un poder especial, ¿eh? Te das cuenta que el día está hecho a medida. No hay ni una sola nube en el firmamento, nada. Increíble, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Enhorabuena, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Ya ves, el poder infinito de la radio. Bueno, decimos que nos dirigimos hacia Riazor, pero estamos caminando por una calle que tiene un nombre muy importante, Teresa Herrera. Sí, una de las mujeres gigantes de esta ciudad. Estamos en el Campo do Carballo. En el Campo do Carballo. Fíjate tú, aquí no había hasta la época de Picasso no estaba urbanizado, esta era la salida. Fíjate, estamos en la calle Teresa Herrera, llegando a la plaza la plaza de Pontevedra, muy cerquita estaba la avenida de salida de la ciudad, hoy calle Juan Flórez. Bueno, y la calle Teresa Herrera está dedicada evidentemente a una de las grandes mujeres de la historia. Toda esta zona se urbaniza a finales del 19, así que, bueno, pues todas estas calles, 4 plazas, por cierto, en aquel momento nadie duda, Coruña es capital de Galicia, así que cada provincia aquí tiene su plaza, y si te fijas, todas estas plazas están comunicadas con calles que tienen nombres icónicos, ¿no? Bueno, pues Teresa Herrera, la Santiña. Ojo, Teresa do Demo, le llamábamos los coruñeses en su época, estamos hablando de una mujer que nace a principios del 18, y se muere en el 1789, ¿no? Mujer, una señora que tuvo que cuidar prácticamente de sus 7 hermanos, queda huérfana de muy pequeña, y era una mujer que era la jefa de su casa. Esto a algunos no les gustaba tanto, ¿no? Teresa do Demo, considerada casi... Hoy hace más de 1.000.000 de años nadamos en las playas de Riazor, agosto de calor, septiembre de tormenta, 2 meses antes de que aparecieran aquellas manchas de marea negra entre tu corazón y mi cabeza. ¿Qué ha sido de ti, de aquella canción, de las horas muertas en tu habitación? ¿Quién dijo que no perdería el control cuando iba camino de la destrucción? Hoy vuelve a soplar ese viento del mar que nubla la mente y la vista. Prefiero saltar de una vez sin mirar y quiero que tú me sigas y quiero que tú me sigas.
boquería de Barcelona, ¿no? Hoy tenemos algo que es interesante, siempre me dicen los turistas, ¿no? Es mucho más interesante que lo que había antes, ¿no? Que la Plaza de Abastos horrible que había antes. Bueno, pues que sepamos que la Plaza de Abastos que había antes sustituirá a esa maravilla que financió Eusebio da Guarda. Sí, sí. Que por cierto está sepultado aquí al ladito, en la iglesia de San Andrés. Ahí lo tenemos, aquí al lado. Bueno, hemos llegado ya a la plaza de Pontevedra, tenemos a la paloma de Picasso. Oye, ¿tú te acuerdas cómo era esta plaza? Esta plaza cuando había unas escaleras y estaba aquí la réplica del Guernica. Sí, claro que sí, que debería estar. Qué pena, ¿no? Que debería estar porque Picasso... Estamos hablando de los años 80... Sí, finales de los 80, porque a principios de los 90 ya no estaba. Sí, debemos estar hablando de que se retiró en 88, 89. Estoy hablando de un poco de memoria, ¿no? Ojalá lo tuviéramos aquí. Bueno, hay esa paloma blanca que de alguna manera pues hace mención a eso, ¿no? Picasso, chavalete, ¿no? Un niño que estudió aquí, el padre daba clase ahí en el instituto, que hoy es el Instituto Eusebio da Guarda, y vivían en la otra rúa, ¿no? La paralela, digamos, ¿no? A la Teresa Herrera, que es Payo Gómez. Bueno, pues allí vivieron 5 añitos, que son 5 años fundamentales, ¿no? Cuando pasamos con los turistas por aquí, esto es una zona muy de paso porque venimos de la zona de la playa, ¿no? Y nos queremos meter hacia el centro para ir a los Jardines Méndez Núñez, así que siempre nos metemos aquí y los guías suelen decir, bueno, pues ahí está ese bicho, la paloma de la paz. Los coruñeses estamos muy orgullosos de decir que el símbolo, que representa hoy en día la paz en todo el mundo, no la guerra, caramba, ni al imperio, no, la paloma, el símbolo de la paz, lo creó un coruñés pequeñito, tenía 12 años, se llamaba, es verdad que venían de Málaga, pero... y luego, algo muy importante, tenemos que saber todos que Picasso solo pintará palomas, como él desveló, aquí en Coruña. Es decir, una vez que se va a Barcelona, a París, él se olvida de las palomas. De hecho, odiaba a las palomas. El padre, José Ruiz, que daba clase en este instituto, obligaba a pintar palomas a tutiplén, siempre. El niño acabó hasta... odiaba las palomas. Así que podemos decir que la paloma fue pintada en Coruña y esto es tremendo, ¿no? Muy bonito, ¿no? Algo que hace de esta ciudad, que nunca superó 300.000 habitantes, a la altura de... Esto es tremendo, es universal, ¿no? Desde luego que sí, esta ciudad que es universal, que tiene estos edificios que son auténticos monumentos. Este es el instituto, pero al lado está el colegio, que fue, si no me equivoco, su uso de las primeras escuelas públicas de la ciudad, ¿no? Sí, desde luego de la ciudad sí, existía una institución antes de esto. Esto se hizo, por cierto, tanto el instituto como, que luego también fue Escuela de Bellas Artes, como lo que diríamos hoy, ¿no? La Escuela de Enseñanza Primaria. Claro, esto respondía a una demanda tremenda. Había algo similar en la zona histórica, en el solar del Pazo de los Marqueses de Camarasa, pero eso no podíamos decir que era muy público, a pesar de que al lado luego también surgirán las míticas escolas do caldo, ¿no? Esto es un poquito posterior, se llamaban escolas do caldo porque allí los chavales no solo... También. Que eso era tremendo, ¿sabes lo que era comer caldiño nos anos da fame? Bueno, entonces esto respondía a una demanda y Eusebio da Guarda, bueno, pues un gran amante del género humano, podemos decir, ¿no? Porque gasta muchísimo de lo que él gana. Fue un hombre muy criticado, ¿eh? Él se casó con Modesta Guicuría, era mucho más joven que Modesta Guicuría, los coruñeses enemigos decían que la pasta, los dineros de Eusebio da Guarda eran precisamente por lo Modesta Guicuría. Bueno, lo que sí sabemos es esto, fíjate, aquí está la fortuna de los Eusebio da Guarda Guicuría. ¿Dónde se gastó? Pues en hacer, veníamos de la Plaza de Abastos, 1 millón de pesetas ahí, y aquí otro millón de pesetas aproximadamente para hacer pues estas dos instituciones, la escuela y luego el instituto, ¿no? Es verdad que lo seguían criticando, ¿no? Y decían, bueno, es que a cambio de eso el ayuntamiento le dio permisión para derribar la iglesia de San Andrés, que era románica, pero destartalada, muy antigua, hizo ex novo, ¿no? Un gran edificio espectacular, ¿no? De estilo neorrománico, que llama la atención en la calle San Andrés. Que está tan escondida que a veces nosotros, los coruñeses, no la percibimos, pero sí la gente que viene de fuera. Está escondida porque hoy en día yo soy enemigo de esas arquitecturas, ¿no? Hablábamos antes de los 80, 70, 60, un desastre, ¿no? Fíjate, al lado estaba el Círculo de Artesanos, que era un palacio, y el Círculo de Artesanos hoy no es un palacio, el edificio que está al lado, ¿no? Del San Andrés. Bueno, estoy diciendo que en el interior de San Andrés se reconstruirá, y en el interior el privilegio es que esté sepultado en la cripta él y su esposa Modesta Guicuría, ¿no? Modesta Guicuría, que por cierto, ¿por qué lo criticaban a Eusebio? Porque se casa con una viuda. Modesta Guicuría había sido señora de Juan Menéndez, tiene su lápida ahí en el cementerio de San Amaro, cuando lo visitamos dice Juan Menéndez, senador del reino. Bueno, digamos que era el hombre más rico de Galicia, ¿no? Era el propietario de la naviera número 1, que llevaba
a miles de gallegos a la Galicia de verdad, como decía Curros Enríquez, que era Argentina. a la Argentina, Cuba, sobre todo a las Américas, ¿no? Entonces él se casa, ¿no?, con la viuda Modesta Goicoría, era además más joven. Y ya sabes cómo es esto, ¿no? Bueno, pues las gentes decían, este casouse por la conveniencia. Por la pasta. Por la pasta. Oye, pasta gallo, precisamente. Suso Martínez, oye, qué paseo más maravilloso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y ayudarnos a ver historia en cada uno de estos edificios que nos rodean, en cada una de estas calles de nuestra magnífica ciudad. Y yo feliz de hacer este paseo contigo, que por cierto, cada vez que paseamos esto es un día espectacular. Nunca llueve. Claro que no, nunca llueve en A Coruña, eso es para que digan que aquí llueve siempre, tenemos esa sombra de nube encima. Claro que no. Hasta pronto, Suso Martínez. Tenemos un microclima muy coruñés. Decía alguien como no era Eusebio da Guarda, pero uno de los amigos de Eusebio da Guarda. Hasta pronto, Suso. Hasta pronto, chao. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. Venga, Mari. Ducha, desayunos, cole, trabajo, casa, gimnasio. ¡Basta! Al fin llegan las rebajas. ¡Las rebajas de Tifón! Ya están aquí las rebajas, las mejores rebajas en Tifón Hipermueble. Con descuentazos de hasta el 50% en salones, dormitorios, tapicería, descanso, juveniles. Ya lo sabes, rebajas en Tifón Hipermueble. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre Arteixo. Tes cero excusas para cambiar de coche, porque en Gonzacar liquidamos todos os kilómetro cero. O teu seguro a todo risco costarache 0 euros. Cero límites, cero dúbidas, cero complicacións. E ademais, 7 anos de garantía. Consegue xa o teu novo Ford. Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol. Futuro se escribe con F de franciscanas. Colegio de calidad y excelentes resultados académicos. Jornadas de puertas abiertas del 8 al 23 de febrero. Más información en nuestra web franciscanascoruña.es. O Concello baixa por primeira vez o billete do bus urbano. Ademais, o servizo é gratuito para menores de 13 anos e temos 45 minutos para facer transbordos sen pagar. Melloras ti, mellora o transporte, mellora a cidade. Coruña Próxima, Concello de A Coruña. Máis información en mellorasnobus.gal ou chamando ao 010. El 28 de febrero llega a Coruña The Hole Zero, el nuevo espectáculo de The Hole, la saga más canalla y delirante de todos los tiempos. ¿Este San Valentín vas a regalar lo mismo de todos los años? ¿O prefieres un regalo sexy, molón y que podéis disfrutar los dos? Pues entra en theholezero.com y enamórate de nuestros descuentos. Últimos minutos de radio, seguimos aquí en la plaza de Pontevedra, en esta mañana donde hemos despedido a Suso Martínez, para hablarles de otro asunto que tiene que ver con el pulso de la ciudad, que tiene que ver con los vecinos de A Coruña. Aquí al lado de esta plaza de Pontevedra residen los vecinos del Orzán, de la Ensenada del Orzán, vecinos que llevan décadas reclamando su derecho al descanso, a la alta concentración de locales de ocio nocturno. Ahora estos vecinos denuncian el traslado del botellón de Méndez Núñez. Su presidente, su actual presidente, José Luis Méndez, llevó su denuncia al último pleno municipal a través del escaño ciudadano. Habíamos quedado con él aquí en este parque infantil del Colegio Eusebio da Guarda y aquí nos acompaña muy puntual. Muy buenos días, José Luis. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos pocos minutos, pero a ver si somos capaces de hacer un resumen de lo que viven ustedes desde hace 3 décadas, 30 años. Sí, bueno, pues los vecinos estamos muy enfadados con los políticos de esta ciudad porque conocen perfectamente la problemática de ruido en el barrio. Han dejado de deteriorar la situación convirtiéndola en un infierno para los vecinos que quieren dormir por las noches dentro de sus propios hogares. Y esto acontece 3 o 4 noches a la semana. El problema es que los locales no respetan ni horario ni las normativas de ruido. Luego se montan botellones en cualquier soportal o esquina, mismo debajo de las ventanas de vecinos que están tratando de dormir.
Y esto realmente es muy difícil de llevar una semana tras otra, y realmente estamos muy hartos. Se le ha dado muchas vueltas a este tema, pero siguen sin ofrecernos soluciones. Aquí se ha declarado una zona PEPRI, que como sabes es una zona de desarrollo que en principio debe revitalizar zonas de la ciudad. Pero claro, ¿quién va a vivir aquí? ¿Quién va a querer venir aquí si saben que no pueden dormir por las noches? Nosotros, como vecinos, lo que pretendemos es recuperar el barrio para las familias, y ese es nuestro lema. Queremos recuperar el barrio para las familias. Ya está bien de ruido por las noches que hacen imposible una vida familiar. José Luis, tengo entendido que hay familias que se tienen que ir incluso el fin de semana porque no soportan el ruido. Esto sucedió en su momento en la Plaza del Humor, que después de muchos años de pelea y de lucha ha logrado sobrevivir a aquel ruido y a aquel desastre que sucedía debajo de sus casas. Claro, ellos han tenido la suerte porque se ha declarado esa zona de especial protección, con lo cual no puede haber botellones. Esa suerte no la tenemos nosotros. Yo es la segunda vez que hablo en el pleno del ayuntamiento acerca del problema de los ruidos del Orzán. En cada vez que he hablado de esto, yo he invitado a los políticos presentes a que vengan conmigo y que hablen con media docena de personas que o bien se tienen que marchar los fines de semana a dormir. Mire, uno de ellos se va a Vigo a dormir. Imagínese lo que es. No se va a otra zona de la ciudad, se va a Vigo a dormir. Y hay gente que está tomando pastillas todas las noches. Bueno, pues ni uno solo de estos políticos ha venido conmigo a hablar con gente que tiene ese problema, que no puede dormir por las noches y que se tiene que marchar de su hogar o que está a pastillas. Entonces yo me pregunto qué tipo de políticos tenemos que no se interesa por este tipo de problema de las personas. ¿A qué se dedican los políticos si no se dedican a garantizar el descanso nocturno? Pues esperemos que los políticos les escuchen, porque son décadas de reclamación. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad. Y feliz día de la radio. Nos vamos, son las 2 de la tarde. Hasta mañana. Ya es definitivo, el Gobierno se queda sin presupuestos.